¿Y si te dijera que no eres original? Tranquilo, no me refiero a ti, sino a la forma de casi todo lo que te rodea. La forma de este rayo es la misma que la de las ramas de este árbol, que a su vez es la misma que la de los vasos sanguíneos de tu propio cuerpo. Suena imposible, ¿verdad? Pero la naturaleza usa el mismo código de diseño una y otra vez, desde lo más gigante hasta lo más microscópico. Este es uno de los secretos mejor guardados de la realidad. Se llama geometría fractal y es el lenguaje oculto con el que el universo está escrito. Quédate y te prometo que vas a aprender a leerlo. Lo que acabas de ver es un principio fundamental del universo llamado autosemejanza. Es la idea de que un objeto está hecho de copias cada vez más pequeñas de sí mismo. Piénsalo, si le arrancas un trocito a un brócoli o a una coliflor, esa pequeña pieza parece un brócoli entero en miniatura. Si te acercas a la rama de un árbol, verás que su estructura imita al árbol completo. Aunque la naturaleza hace trampa y detiene el zoom cuando llega a los átomos. Esta propiedad es la esencia de lo que conocemos como fractales. Durante siglos la geometría clásica, con sus líneas rectas, círculos perfectos y esferas lisas, nos sirvió para describir el mundo que construimos. Pero aquí es donde el matemático Benoit Mandelbrot se hizo una pregunta clave. ¿Qué pasa con las nubes, que no son esferas? ¿O las montañas, que no son conos? ¿O las costas, que no son círculos? La naturaleza es compleja, irregular, está rota. Y fue Mandelbrot quien en 1975 por fin le dio un nombre a esta geometría de la irregularidad. Acuñó el término fractal a partir del adjetivo latino fractus, que significa fracturado o quebrado. Pero no solo le dio un nombre, sino que nos dio una forma de medir esa complejidad. Piénselo así, una línea solo tiene una dimensión, una hoja de papel tiene dos, un cubo tiene tres, siempre números enteros. Pues bien, los fractales rompen esta regla. Tienen lo que se llama una dimensión fractal, que casi siempre es una fracción. Por ejemplo, la costa de Noruega es tan increíblemente recortada y llena de detalles a cualquier escala que la mires, que su dimensión no es 1, como una línea, sino aproximadamente 1,52. Ocupa más espacio que una línea, pero no llega a rellenar un plano por completo. Esa dimensión nos dice lo rugoso o complejo que es un objeto, cuánto detalle esconde a medida que le hacemos más y más zoom. Es el primer paso para poder cuantificar el lenguaje secreto de la naturaleza. Una vez que sabes lo que estás buscando, empiezas a ver fractales absolutamente en todas partes. Son como las huellas digitales del universo. Patrones que se repiten desde lo más cósmico hasta lo más pequeño. Miremos al cielo. Esas nubes que flotan sobre nosotros no son masas sin forma. Sus bordes, aparentemente caóticos, siguen patrones fractales. Y cuando una tormenta desata su furia, los rayos no caen en línea recta, se ramifican creando patrones idénticos a las raíces de un árbol, buscando siempre el camino de menor resistencia hacia el suelo. Aquí, en la Tierra, los ríos no fluyen en una línea recta hacia el mar, crean redes gigantescas de afluentes que se dividen una y otra vez, formando un patrón fractal que drena el terreno de la forma más eficiente posible. Las cordilleras, con sus picos y sus valles irregulares, muestran la misma autosemejanza. Un trozo de montaña se parece a la cordillera entera. Pero es en el mundo de la vida donde la arquitectura fractal demuestra su verdadera genialidad. Cada árbol, cada helecho es una obra maestra de eficiencia. Las ramas se dividen en ramas más pequeñas y estas en otras aún más diminutas, todas siguiendo el mismo patrón para maximizar la cantidad de hojas expuestas al sol. Y bajo tierra, las raíces hacen exactamente lo mismo para absorber hasta la última gota de agua y nutrientes. Este mismo principio de diseño funciona dentro de nuestros cuerpos. Tus pulmones no son dos globos vacíos. El aire viaja por la tráquea, que se divide en los bronquios, luego en los bronquiolos y finalmente en millones de alveolos. Esta estructura fractal consigue empaquetar una superficie equivalente más o menos a una cancha de tenis en el espacio de tu pecho, según diferentes estimaciones. Todo para maximizar el intercambio de oxígeno.
Los pulmones humanos se dividen siguiendo este patrón exactamente unas 23 veces antes de llegar a los alveolos. Lo mismo ocurre con tu sistema circulatorio. Desde las arterias principales hasta los capilares más finos, es una red fractal que se asegura de que ni una sola célula de tu cuerpo se quede sin sangre. Incluso nuestro cerebro y sistema nervioso están organizados con estos patrones. La naturaleza, después de miles de millones de años de evolución, llegó a la misma conclusión una y otra vez. Para ser eficiente, para maximizar la superficie y para transportar energía, la mejor geometría es la fractal. A estas alturas podrías pensar que estos patrones son la definición misma del orden, pero aquí es donde la historia se pone todavía más interesante. Resulta que los fractales son la cara visible de la teoría del caos. La palabra caos nos suena a desorden y aleatoriedad total, pero en física tiene un significado muy concreto. Un sistema caótico es aquel que es extremadamente sensible a sus condiciones iniciales. Es el famoso efecto mariposa. La idea de que el aleteo de una mariposa en Brasil podría, en teoría, provocar un tornado en Texas semanas después. Esto lo descubrió Edward Lorenz en los años 60, mientras trabajaba con modelos para predecir el tiempo. Se dio cuenta de que si redondeaba mínimamente los datos de partida, un cambio realmente minúsculo, las predicciones a largo plazo se volvían completamente diferentes e impredecibles. Por eso es prácticamente imposible predecir el tiempo con exactitud más allá de unos pocos días. El sistema sigue unas reglas fijas, pero su comportamiento a largo plazo es impredecible. Y te preguntarás, ¿dónde encajan aquí los fractales? Pues bien, cuando los matemáticos empezaron a visualizar el comportamiento de estos sistemas caóticos, no encontraron un desastre, sino un sentido. Encontraron estructuras de una belleza y complejidad flipantes, a las que llamaron atractores extraños. Estos atractores, como el famoso atractor de Lorentz, son mapas que muestran todos los caminos posibles que puede seguir el sistema. El sistema nunca se repite, pero siempre se mueve dentro de esta estructura infinitamente detallada. Y adivina qué, la geometría de estos atractores es fractal. Esto nos revela una de las verdades más profundas del universo. El caos y el orden no son enemigos, aunque ya os digo yo que cuando era pequeño mi madre no pensaba así. Son dos caras de la misma moneda, de ecuaciones increíblemente simples como las que generan el famoso conjunto de Mandelbrot, pueden hacer una complejidad infinita, donde z sub n más 1 es igual a z sub n al cuadrado más c. Esta no es una ecuación algebraica tradicional, sino una función iterativa, o sea, una secuencia matemática que se repite en el plano de los números complejos. Imagina que eres un productor musical que usa una máquina para hacer loops, samples. Pues coge el sonido que acaba de sonar, lo pasa por el efecto de distorsión agresivo y le vuelve a sumar encima tu acorde original. Ese nuevo sonido resultante vuelve a entrar a la máquina, se distorsiona de nuevo, se le vuelve a sumar el acorde base original y así sin parar. Y esto significa que dentro de sistemas que parecen puro caos, existe un orden oculto, una estructura fractal que lo gobierna todo. Los fractales son el puente que une el caos y el orden. Pero más allá de una curiosidad matemática, la geometría fractal tiene aplicaciones muy reales que ya están cambiando nuestro mundo. De hecho, es muy probable que lleves un fractal en tu bolsillo ahora mismo. Las antenas de los móviles ya no son esas varillas que se extendían antiguamente. En su lugar, muchos usan antenas fractales. Al doblar una línea siguiendo un patrón fractal, puedes meter una antena larguísima en un espacio diminuto. Pero la verdadera magia es que esa complejidad geométrica permite que la antena funcione de maravilla en un montón de frecuencias a la vez. 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, todo con un solo diseño. En medicina, el análisis fractal se está convirtiendo en una herramienta de diagnóstico superpotente. Los médicos usan algoritmos para analizar imágenes como radiografías o resonancias y detectar patrones invisibles al ojo humano. Por ejemplo,
Se ha visto que los vasos sanguíneos que alimentan un tumor tienen una estructura más caótica y una dimensión fractal diferente a la del tejido sano. Analizar esa textura fractal puede ayudar a detectar el cáncer mucho antes y con más precisión, de forma parecida a analizar el ritmo de nuestro corazón, que también tiene propiedades fractales, puede predecir el riesgo de sufrir problemas cardíacos. Y, por supuesto, la industria del entretenimiento depende de los fractales. ¿Cómo crees que se crean esos paisajes de película o de videojuego que parecen reales? Pues ya no se dibujan a mano como antes. Los artistas digitales usan algoritmos fractales para generar montañas, costas, nubes y bosques con un nivel de detalle asombroso. Es sencillamente la forma más eficiente de imitar a la propia naturaleza. Desde las comunicaciones hasta la medicina y el arte digital, hemos aprendido a hablar el lenguaje de los fractales para resolver problemas muy reales. Hemos viajado desde las venas de una hoja hasta las redes de comunicación de todo el planeta, pero la pregunta más grande sigue en el aire. ¿Hasta dónde llega este código? ¿Y si los fractales no solo describen las cosas que hay en el universo, sino que describen el universo mismo? Pues aquí es donde entramos en la frontera más especulativa y emocionante de la física. Algunos físicos teóricos creen que el propio tejido del espacio-tiempo podría ser fractal a la escala más pequeña que podemos imaginar, la llamada escala de Planck. Para nosotros el espacio-tiempo parece liso y continuo, tal como lo describió Einstein, pero si pudiéramos hacer un zoom casi infinito, quizás encontraríamos una estructura turbulenta, como una espuma cuántica con una geometría fractal. En ese universo, el espacio no sería fundamentalmente liso, sino infinitamente rugoso. El físico Logan Notal ha llevado esta idea todavía más lejos con su teoría de la relatividad de escala. Propone que si las leyes de la física no dependen de dónde estamos o a qué velocidad nos movamos, tampoco deberían depender de la escala a la que miremos. Según él, las extrañas trayectorias de las partículas cuánticas solo tienen sentido si las vemos como curvas fractales, con una dimensión de 2. Es un intento de unificar la mecánica cuántica y la relatividad usando geometría fractal. Y si nos vamos a lo más grande, los cosmólogos han visto que las galaxias no están repartidas al azar, se agrupan en cúmulos, que a su vez forman supercúmulos, creando filamentos gigantescos que se estiran a través de vacíos inmensos. Este patrón, conocido como la red cósmica, tiene características fractales a escalas enormes. Esto ha llevado a algunos a proponer modelos de un universo fractal, donde la estructura se repite a escalas cada vez mayores, quizá para siempre. Ahora bien, seamos claros, estas son ideas en la vanguardia de la ciencia, aún no están probadas y hay mucho debate. La física fractal, la geometría fractal no es todavía una teoría del todo, pero nos da un lenguaje matemático increíblemente potente para descubrir la complejidad. Es una nueva lente que nos muestra un orden oculto en el caos, una conexión entre patrones a todas las escalas y nos hace preguntarnos si el secreto final de la realidad no será simplemente un patrón infinito que se repite para siempre. Hoy hemos visto una parte del código secreto de la realidad. Hemos visto cómo un principio tan simple como la autosemejanza le da forma a casi todo, desde un copo de nieve hasta nuestro cerebro, desde el caos del clima hasta la distribución de las galaxias. Los fractales son una nueva forma de mirar el mundo que nos revela la profunda unidad, la belleza y la eficiencia del universo. La próxima vez que camines por un bosque, mires las nubes o veas un rayo en el cielo, sabrás que no estás viendo cosas aisladas. Estás viendo distintas versiones del mismo lenguaje universal. Y ahora te toca a ti. Mira a tu alrededor. ¿Dónde vas a encontrar el próximo fractal? Dímelo en los comentarios. El universo está escrito en este lenguaje. Solo tenemos que aprender a leerlo. Y si quieres más vídeos como este, no olvides darle al me gusta. Si puedes, dame tu hype, suscríbete, activa la campanita para no perderte el próximo vídeo. Gracias por acompañarme. Nos vemos.